En la ciudad de Puebla, México, dos realidades coexistían en una misma calle sin llegar a mezclarse del todo. Bastaba con cruzar la avenida Juárez para comprenderlo. A un lado, casas coloniales restauradas con balcones de hierro forjado, jardineros por las mañanas y autos importados cuidadosamente estacionados en amplios garajes. Al otro, calles estrechas con adoquines irregulares, pequeños portones oxidados y fachadas a menudo pintadas con restos de pintura. Allí nació Lucía Herrera. La casa donde creció solo tenía 2 habitaciones y un techo de tejas viejas que crujían con el calor de la tarde. Cuando llovía, siempre había un cubo en algún lugar. Su madre decía que esto no era pobreza, era una vida sencilla, y siempre repetía la misma frase: la dignidad no depende del tamaño de la casa. Lucía aprendió desde pequeña a levantarse antes del amanecer, no porque le gustara, sino porque necesitaba ayudar a su madre, Teresa, quien limpiaba casas desde los 15 años. A los 16, Lucía empezó a acompañarla. Al principio, solo llevaba trapos y cubos. Luego empezó a lavar platos, limpiar ventanas y organizar habitaciones que parecían más grandes que toda su casa. Fue en estos lugares donde descubrió la otra cara de la ciudad. Casas con bibliotecas, cocinas que nadie usaba y salas que solo servían para impresionar a las visitas. A menudo pasaba horas limpiando objetos que nadie de la familia tocaría. Lo más curioso era el silencio. Las casas grandes siempre parecían vacías, incluso con gente viviendo dentro. Lucía no sentía envidia, sentía distancia. Parecía un mundo donde ella estaba presente, pero al que nunca pertenecería. Fue en una de esas casas donde todo empezó. La residencia familiar Cárdenas estaba ubicada en una calle arbolada, protegida por una puerta automática y cámaras. Teresa llevaba años limpiando esa casa 2 veces por semana. Un día tuvo que llevar a su hija para que la ayudara porque el dueño estaba organizando una recepción importante. Esa mañana, Lucía entró por primera vez al jardín interior y se quedó allí unos segundos, no por el lujo, sino por la sensación de orden perfecto. Nada estaba fuera de lugar, ni siquiera las hojas caídas quedaban en el suelo. Empezó a limpiar la sala cuando oyó pasos arriba. No les prestó atención. En las casas grandes, siempre había gente entrando y saliendo. Minutos después, mientras subía las escaleras para limpiar el pasillo, se topó con alguien que bajaba apresuradamente las escaleras. Ambos casi se caen. El niño le agarró el brazo por reflejo. Era Mateo Cárdenas. No reaccionó como solían hacerlo la mayoría de los niños de familias adineradas. No mostró ninguna incomodidad ni le pidió que llamara a su madre ni a la criada. Simplemente le preguntó si estaba bien. Era la primera vez que alguien en esa casa la miraba directamente a los ojos. Lucía no sabía qué hacer. No estaba acostumbrada a que la trataran como a una invitada y no como parte del equipo de limpieza. Él le agradeció por ayudar a su madre y continuó la conversación con naturalidad, preguntándole su nombre, su edad y qué hacía además de trabajar. Eso le pareció extraño. Para él, era solo curiosidad. En las semanas siguientes, cada vez que ella regresaba, él aparecía en algún momento del día. A veces solo la saludaba, otras veces charlaba unos minutos en el patio mientras ella descansaba. Lucía tardó un poco en darse cuenta, pero Mateo no parecía ver ninguna diferencia entre ellas. Para él, ella no era la hija de la señora de la limpieza. Era simplemente Lucía. Y eso fue precisamente lo que empezó a cambiar todo, porque por primera vez alguien en ese mundo la vio como una persona. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más frecuentes. Él hablaba de la universidad, de sus planes de hacerse cargo de la empresa de su padre y de los viajes que quería hacer. Ella hablaba de su madre, de su rutina y del simple deseo de algún día tener una casa donde la lluvia no entrara por el techo. Ninguno de los dos se dio cuenta exactamente en qué momento la amistad se convirtió en algo más profundo. Solo se dieron cuenta cuando empezaron a esperar la siguiente reunión. Lucía nunca imaginó vivir un romance. Personas como ella aprendieron a ser realistas desde pequeños, pero la forma en que Mateo la trató hizo posible que existiera un espacio donde no la juzgaran por su profesión. Tardó mucho en aceptar su primera invitación a pasear por la plaza al final de la tarde. Era discreto, lejos de su barrio, y ahí empezó una historia que ninguno de los dos comprendió del todo, pero que ya arrastraba un problema silencioso. La familia Cárdenas no aceptaba la mezcla social, y tarde o temprano lo descubriría. En la ciudad de Puebla, México, 2 realidades coexistían en una misma calle sin llegar a mezclarse del todo. Bastaba con cruzar la avenida Juárez para comprenderlo. A un lado,
Casas coloniales restauradas con balcones de hierro forjado, jardineros por las mañanas y autos importados cuidadosamente estacionados en amplios garajes. Al otro, calles estrechas con adoquines irregulares, pequeños portones oxidados y fachadas a menudo pintadas con restos de pintura. Allí nació Lucía Herrera. La casa donde creció solo tenía 2 habitaciones y un techo de tejas viejas que crujían con el calor de la tarde. Cuando llovía, siempre había un cubo en algún lugar. Su madre decía que esto no era pobreza, era una vida sencilla, y siempre repetía la misma frase: la dignidad no depende del tamaño de la casa. Lucía aprendió desde pequeña a levantarse antes del amanecer, no porque le gustara, sino porque necesitaba ayudar a su madre, Teresa, quien limpiaba casas desde los 15 años. A los 16, Lucía empezó a acompañarla. Al principio, solo llevaba trapos y cubos. Luego empezó a lavar platos, limpiar ventanas y organizar habitaciones que parecían más grandes que toda su casa. Fue en estos lugares donde descubrió la otra cara de la ciudad. Casas con bibliotecas, cocinas que nadie usaba y salas que solo servían para impresionar a las visitas. A menudo pasaba horas limpiando objetos que nadie de la familia tocaría. Lo más curioso era el silencio. Las casas grandes siempre parecían vacías, incluso con gente viviendo dentro. Lucía no sentía envidia, sentía distancia. Parecía un mundo donde ella estaba presente, pero a que nunca pertenecería. Fue en una de esas casas donde todo empezó. La residencia familiar Cárdenas estaba ubicada en una calle arbolada, protegida por una puerta automática y cámaras. Teresa llevaba años limpiando esa casa 2 veces por semana. Un día tuvo que llevar a su hija para que la ayudara porque el dueño estaba organizando una recepción importante. Esa mañana, Lucía entró por primera vez al jardín interior y se quedó allí unos segundos. No por el lujo, sino por la sensación de orden perfecto. Nada estaba fuera de lugar. Ni siquiera las hojas caídas quedaban en el suelo. Empezó a limpiar la sala cuando oyó pasos arriba. No les prestó atención. En las casas grandes, siempre había gente entrando y saliendo. Minutos después, mientras subía las escaleras para limpiar el pasillo, se topó con alguien que bajaba apresuradamente las escaleras. Ambos casi se caen. El niño le agarró el brazo por reflejo. Era Mateo Cárdenas. No reaccionó como solían hacerlo la mayoría de los niños de familias adineradas. No mostró ninguna incomodidad, ni le pidió que llamara a su madre ni a la criada. Simplemente le preguntó si estaba bien. Era la primera vez que alguien en esa casa la miraba directamente a los ojos. Lucía no sabía qué hacer. No estaba acostumbrada a que la trataran como a una invitada y no como parte del equipo de limpieza. Él le agradeció por ayudar a su madre y continuó la conversación con naturalidad, preguntándole su nombre, su edad y qué hacía además de trabajar. Eso le pareció extraño. Para él, era solo curiosidad. En las semanas siguientes, cada vez que ella regresaba, él aparecía en algún momento del día. A veces solo la saludaba, otras veces charlaba unos minutos en el patio mientras ella descansaba. Lucía tardó un poco en darse cuenta, pero Mateo no parecía ver ninguna diferencia entre ellas. Para él, ella no era la hija de la señora de la limpieza. Era simplemente Lucía. Y eso fue precisamente lo que empezó a cambiar todo, porque por primera vez alguien en ese mundo la vio como una persona. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más frecuentes. Él hablaba de la universidad, de sus planes de hacerse cargo de la empresa de su padre y de los viajes que quería hacer. Ella hablaba de su madre, de su rutina y del simple deseo de algún día tener una casa donde la lluvia no entrara por el techo. Ninguno de los dos se dio cuenta exactamente en qué momento la amistad se convirtió en algo más profundo. Solo se dieron cuenta cuando empezaron a esperar la siguiente reunión. Lucía nunca imaginó vivir un romance. Personas como ella aprendieron a ser realistas desde pequeños. Pero la forma en que Mateo la trató hizo posible que existiera un espacio donde no la juzgaran por su profesión. Tardó mucho en aceptar su primera invitación a pasear por la plaza al final de la tarde. Era discreto, lejos de su barrio. Y ahí empezó una historia que ninguno de los dos comprendió del todo, pero que ya arrastraba un problema silencioso. La familia Cárdenas no aceptaba la mezcla social, y tarde o temprano lo descubriría. El tiempo empezó a jugar en contra de Alejandro. Al principio todavía creía que era simplemente una mala etapa. Familias como la suya siempre atravesaban crisis y siempre salían adelante. Así había sido durante 3 generaciones. El apellido Navarro era prácticamente una institución en la ciudad, pero esta vez fue diferente. Los primeros en distanciarse fueron los amigos.
No hubo peleas ni rupturas. Solo silencio. Las invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las cenas de los viernes por la noche han desaparecido. Se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido. No estaban a su lado, estaban del lado de la fortuna. El negocio familiar dependía de los contratos públicos y la construcción civil. Cuando surgieron acusaciones de sobreprecio en uno de los proyectos, todo empezó a desmoronarse. Los bancos congelaron el crédito. Los inversores retiraron su capital. Los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado. Y por primera vez, Alejandro vio a su padre, el hombre que siempre le había parecido indestructible, sentado solo en el comedor a las 3 de la mañana, mirando documentos, sin entender cómo salvarlos. La casa todavía era grande, pero estaba vacía. La madre ya no hacía fiestas. Los empleados empezaron a ser despedidos. Primero los jardineros, luego el cocinero. Por último, la ama de llaves que trabajaba allí desde que era niño. El eco dentro de la mansión comenzó a hacerse demasiado fuerte, y en ese silencio, algo siempre regresaba. Un simple recuerdo. No fue un compromiso, ni siquiera la fiesta cancelada. Era una escena mucho más pequeña. Una tarde cualquiera. Isabela estaba sentada en el suelo del balcón del pequeño apartamento, limpiando cuidadosamente sus zapatos de trabajo mientras explicaba que no le gustaba deberle nada a nadie. Recordó la frase exacta. La pobreza no duele, lo que duele es que te hagan sentir vergüenza por trabajar. En ese momento no lo entendió. Ahora estaba empezando a entender. Meses después llegó el golpe final. El Grupo Navarro se ha declarado en concurso de acreedores. Los periódicos lo publicaron. La televisión comentó. Los ex-socios simplemente desaparecieron. Y entonces ocurrió algo que Alejandro nunca imaginó. El banco embargó la casa. Tenían 30 días para marcharse. El día del cambio fue silencioso. No hubo prensa, no hubo amigos, no hubo nadie. Cargó cajas en una camioneta alquilada, sin conductor, sin personal. La madre lloraba suavemente. El padre no dijo nada. Y fue allí, sosteniendo una caja con objetos antiguos, que encontró algo que había estado perdido durante años. Un sobre. Dentro había una pequeña fotografía. Eran él e Isabela, fotografiados por un vendedor ambulante, frente a una feria popular. Ella vestía su uniforme de trabajo y sostenía una mazorca de maíz hervida. Él reía. No había ningún lujo, no había ningún estatus. Pero en esa foto se veía, claro, él se dio cuenta, no se trataba de dinero. Él había sido rico mientras estaba con ella. Solo lo entendió cuando se volvió pobre. La nueva vida comenzó en un pequeño apartamento alquilado, sin portero. No hay ascensor para pasajeros. Sin reconocimiento. Por primera vez, Alejandro comenzó a buscar trabajo y descubrió algo cruel. Su apellido, que antes abría puertas, ahora las cerraba. Las empresas tenían miedo de los escándalos. Nadie quería contratar a alguien vinculado a una quiebra pública. Durante semanas caminó por la ciudad repartiendo currículos. En uno de esos paseos, pasó por una avenida muy transitada y vio algo que le hizo detenerse. Un edificio nuevo, grande, moderno. Un hospital, pero no fue solo el hospital. Ese era el nombre. Hospital Santa Esperanza conocía ese nombre. Era el nombre de la clínica comunitaria donde Isabela trabajaba años atrás. Aquella pequeña y sencilla unidad donde limpiaba pasillos y decía que algún día quería estudiar enfermería. Él entró. No sabía exactamente por qué. Quizás por curiosidad, quizás nostalgia, o tal vez una necesidad de encontrar algo de pasado que aún no haya sido destruido. En la recepción preguntó quién estaba a cargo de la administración. La recepcionista respondió con naturalidad. ¿La directora general? La doctora, Isabela Morales. Su mundo se detuvo. No fue posible. La señora de la limpieza, la mujer a quien su familia consideraba indigna, ahora dirigía un hospital entero. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de algo devastador. No había descendido en la vida. Simplemente había regresado al lugar donde siempre debería haber estado. Alejandro se quedó quieto en medio de la recepción durante unos segundos que parecieron minutos. El nombre en la pared era más que un simple nombre. Fue la confirmación de todo lo que se había negado a ver años antes. Doctora Isabela Morales, director general. El hospital era moderno, organizado y bullicioso. La gente entraba y salía constantemente. Las enfermeras caminaban con seguridad. Los médicos conversaban con respeto. Allí había estructura, competencia y autoridad.
Nada se parecía a la pequeña clínica comunitaria donde solía limpiar pasillos y estudiar por la noche. Nada, excepto el nombre. Sintió algo que nunca antes había sentido, vergüenza genuina. No por quiebra, no por la casa perdida, pero por permitir que alguien menospreciara a la mujer que estaba allí ahora. La recepcionista le preguntó si tenía una cita. Él respondió que no. Dijo que necesitaba hablar con el director sobre un asunto personal. Ella le pidió que esperara. Alejandro se sentó en una de las sillas de la recepción. Le sudaban las manos. Su camisa ya no era de diseñador. Había vendido su costoso reloj meses antes para saldar deudas. Estaba allí, como un hombre común y corriente, quizás por primera vez en mi vida. Mientras esperaba, observó una escena sencilla. Isabela cruzando el pasillo al fondo. Caminaba con una postura firme, pero sin arrogancia. Saludaba a los empleados por su nombre. Se detenía a escuchar a los pacientes. No había distancia entre la autoridad y la humanidad. Eso era lo que siempre había estado ahí para ella. Él simplemente nunca lo apreció. La puerta del ascensor se abrió y ella entró en la zona de recepción. Sus miradas se cruzaron. No hubo ningún shock exagerado. No hubo ningún drama. Hubo reconocimiento. Ella lo vio exactamente como era. Más delgado, más cansado, más real. Su expresión no era de venganza. Fue un momento de madurez. Ella se acercó con calma. Él preguntó cómo estaba. Y en esa simple pregunta, había algo que lo desarmó por dentro. Ella realmente quería saber. No pudo sostener su mirada por mucho tiempo. Dijo que sabía que probablemente no debería estar allí. Habló de la bancarrota, de perder su casa, de la dificultad de encontrar trabajo. No pidió ayuda directamente, pero la necesidad estaba implícita en cada palabra. Isabela escuchó todo sin interrumpir, sin juicio. No hay ninguna ironía al respecto. Al terminar, el silencio era distinto del pasado. No era un silencio de desprecio, era un silencio de reflexión. Explicó que el hospital había crecido tras años de estudio, becas ganadas con esfuerzo y mucho trabajo. Dijo que nunca fue fácil, que se le habían cerrado muchas puertas, pero que decidió no malgastar energía intentando demostrar su valía a quienes ya habían decidido no verlo. Ella forjó su propio camino, sin atajos, ningún apellido influyente. Luego hizo una pregunta que parecía simple, pero que tenía peso. ¿Buscas trabajo o buscas refugio? Alejandro tardó un poco en responder, porque por primera vez necesitaba ser honesto consigo mismo. Él respondió que buscaba dignidad, y en ese momento algo cambió. Isabela no ofreció dinero, no ofreció ningún consuelo, ofreció una oportunidad. Dijo que el hospital necesitaba a alguien que ayudara con tareas administrativas básicas. No se permiten puestos ejecutivos, sin privilegios, solo un comienzo normal, salario modesto, horario de tiempo completo, responsabilidad real. Él estuvo de acuerdo antes de que ella terminara de explicar, no porque fuera lo que se merecía, pero eso fue porque era lo que necesitaba. En los meses siguientes, Alejandro vivió la experiencia más transformadora de su vida. Llegó temprano, aprendí procesos simples, me equivoqué. Estaba empezando de nuevo. Por primera vez, nadie sabía quién había sido. Él era solo otro empleado. Y eso lo liberó. Llegó a comprender el valor de las personas invisibles, recepcionistas, limpiadores, asistentes. Aquellos que mantienen todo en marcha sin ser reconocidos. E irónicamente, empezó a recordar cada vez que Isabela caminaba por la vieja casa con su sencillo uniforme, siendo ignorada como parte del mobiliario. La diferencia es que ella nunca permitió que eso definiera quién era. Un día, meses después, le pidió hablar con ella fuera de un ámbito formal. Se sentaron en un café discreto. Él no pidió regresar. No mencionó el matrimonio. Solo dijo una cosa. Él pidió perdón. No por amor, pero porque no era lo suficientemente fuerte para defenderla cuando fue necesario. Isabela escuchó, y luego dijo algo que cerró el pasado sin odio. No necesitaba que me salvaras. Necesitaba que me respetaras. La frase no era una acusación. Eso era verdad. No reanudaron su relación inmediatamente. La pasión juvenil idealizada había desaparecido. Había algo más sólido, la conciencia. Con el tiempo, construyeron una amistad madura, sin grandes promesas de independencia. Y quizá precisamente por eso, meses después, cuando decidieron volver a intentarlo, no fue por necesidad ni por necesidad. Fue por elección. La diferencia ahora estaba clara. Él no la veía como alguien que necesitaba ser aceptada por la sociedad.
Me vi como alguien que había construido su propio mundo, y la boda que una vez fue cancelada por su profesión no regresó como venganza. Volvió simple, pequeño, sin lujos, pero lleno de respeto. Su familia aprendió por las malas que un apellido no define el carácter, y cuando necesitaron atención hospitalaria años después, no fueron recibidos como enemigos, fueron recibidos como cualquier otro paciente, porque Isabela nunca confundió el poder con la venganza. La moraleja silenciosa de esta historia: no fue la pobreza lo que los separó, era orgullo, y no fue la riqueza lo que los unió, fue humildad.